Niña perdida fue hallada adulta 15 años después. Su historia estremeció a todos. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La tarde del 15 de mayo de 2010 comenzó como cualquier otro día primaveral en el Parque Comunitario Riverside de Sacramento, California. Las familias del vecindario se habían reunido para su picnic anual, una tradición que llevaba más de una década uniendo a la comunidad hispana del este de la ciudad. Entre los asistentes se encontraba la familia Ortega, Jennifer, una enfermera de 34 años del Hospital General de Sacramento, su esposo Michael, mecánico de 37 años, y su única hija, Daniela, de apenas 8 años. Daniela Ortega era una niña vivaz, con cabello castaño largo que su madre siempre peinaba en 2 trenzas perfectas. Ese día llevaba su vestido favorito, uno rosado con pequeñas flores blancas que había recibido como regalo de cumpleaños apenas 3 meses antes. Sus ojos marrones brillaban de emoción mientras corría entre los otros niños del parque, participando de los juegos organizados por los padres voluntarios. Las cámaras de seguridad del parque registraron actividad normal durante las primeras horas del evento. Las grabaciones muestran a Daniela jugando a las escondidas cerca del área de juegos infantiles alrededor de las 3:15 de la tarde. Los padres habían establecido un sistema informal de supervisión donde los adultos se turnaban para vigilar a los niños mientras otros preparaban la comida y organizaban las actividades. A las 3:47 de la tarde, según los registros oficiales del Departamento de Policía de Sacramento, Jennifer Ortega se acercó a un grupo de madres para reportar que no podía localizar a su hija. Inicialmente, las madres asumieron que Daniela simplemente se había alejado jugando con otros niños en una zona diferente del extenso parque. Durante los siguientes 20 minutos, un grupo creciente de padres comenzó una búsqueda informal por los alrededores. El Parque Riverside abarca aproximadamente 15 acres y cuenta con múltiples senderos, áreas boscosas pequeñas, un lago artificial y varios edificios de servicios. La búsqueda inicial se concentró en las áreas más populares entre los niños, los columpios, los toboganes y el pequeño anfiteatro donde ocasionalmente se realizaban presentaciones comunitarias. Los padres gritaban el nombre de Daniela, pero solo recibían el eco de sus propias voces como respuesta. A las 4:12 de la tarde, Michael Ortega tomó la decisión de contactar a las autoridades. Su llamada al 911 fue registrada exactamente a las 4:14 de la tarde, marcando oficialmente el inicio de lo que se convertiría en una de las investigaciones de personas desaparecidas más complejas en la historia del condado de Sacramento. Los primeros oficiales en responder fueron el sargento William Torres y la oficial Amanda Rodríguez del Departamento de Policía de Sacramento. Arribaron al parque a las 4:28 de la tarde e inmediatamente establecieron un perímetro de búsqueda más organizado. Rodríguez comenzó a entrevistar a las familias presentes mientras Torres coordinaba con la central para solicitar unidades adicionales y equipos de búsqueda especializados. La revisión preliminar de las cámaras de seguridad reveló algo inquietante. A las 3:52 de la tarde, apenas 5 minutos después de que Jennifer reportara la ausencia de su hija, las cámaras captaron una van blanca que se alejaba rápidamente del estacionamiento del parque. El vehículo no tenía placas visibles desde los ángulos disponibles, y la calidad de la grabación hacía imposible distinguir claramente al conductor. El detective James Patterson, un veterano de 15 años en casos de personas desaparecidas, fue asignado como investigador principal a las 6:30 de esa misma tarde. Patterson había trabajado en docenas de casos similares, pero algo en las circunstancias del desaparecimiento de Daniela le generó una sensación de urgencia inusual. La coordinación temporal entre el momento en que la niña fue reportada como desaparecida y la salida apresurada de la van blanca no parecía una coincidencia. Durante las primeras horas de la investigación, Patterson y su equipo entrevistaron a más de 40 personas que estaban presentes en el picnic. Los testimonios revelaron un patrón preocupante. Varios padres recordaban haber visto a un hombre de mediana edad, aparentemente hispano, que no reconocían como parte de la comunidad habitual. Este individuo había estado observando a los niños desde una distancia considerable, pero cuando los padres intentaron acercarse para presentarse, el hombre había desaparecido. La descripción del sospechoso era vaga pero consistente entre los testigos. Aproximadamente 45 años, estatura media, complexión robusta, cabello negro con canas en las sienes y vestimenta casual que incluía una gorra de béisbol azul marino. Lo más perturbador era que varios testigos mencionaron que el hombre había estado tomando fotografías, aparentemente de los niños, utilizando una cámara profesional con un teleobjetivo largo. A medida que avanzaba la noche, la búsqueda se intensificó. Equipos de perros rastreadores fueron desplegados por todo el parque y las áreas circundantes. Los canes siguieron un rastro que los llevó desde el área de juegos hasta el estacionamiento, donde la pista se perdía abruptamente en el mismo lugar donde las cámaras habían registrado la salida de la van blanca. La familia Ortega permaneció en el parque hasta altas horas de la madrugada, rechazando las sugerencias de los oficiales de regresar a casa.
Jennifer había entrado en un estado de shock controlado, respondiendo mecánicamente a las preguntas de los investigadores mientras sus ojos escaneaban constantemente el horizonte, como si esperara ver aparecer a Daniela en cualquier momento. Michael alternaba entre periodos de intensa actividad, ayudando en la búsqueda física, y momentos de aparente parálisis emocional. Los medios de comunicación locales comenzaron a reportar la historia durante las noticias de las 11 de la noche. La estación KCRA3 fue la primera en transmitir la fotografía más reciente de Daniela, tomada apenas 2 semanas antes durante una función escolar. La imagen mostraba a la niña sonriendo ampliamente, con sus característicos hoyuelos y sus grandes ojos expresivos. Al final de las primeras 24 horas, la investigación había generado más preguntas que respuestas. El análisis técnico de las grabaciones de seguridad no logró proporcionar detalles adicionales sobre la van blanca o su conductor. Las entrevistas con la comunidad habían producido la descripción del sospechoso misterioso, pero ninguna identificación concreta. El segundo día de búsqueda trajo una revelación inquietante. Los investigadores que revisaban los registros de llamadas al 911 de los días anteriores al picnic descubrieron que alguien había llamado desde un teléfono público cercano al parque para preguntar específicamente sobre los horarios del evento comunitario. La llamada había sido realizada 3 días antes del desaparecimiento de Daniela, sugiriendo que el secuestro no había sido un acto impulsivo, sino el resultado de una planificación meticulosa. Patterson se encontró enfrentando una realidad perturbadora. Estaba lidiando con un perpetrador que había estudiado cuidadosamente a su objetivo y había esperado el momento perfecto para actuar. El Parque Riverside, con sus múltiples puntos de acceso y salida, había sido elegido estratégicamente como el escenario perfecto para un secuestro. La búsqueda se expandió más allá de los límites del condado cuando los investigadores comenzaron a rastrear avistamientos reportados de la van blanca. Llamadas de ciudadanos llegaron desde Stockton, Modesto y hasta San Francisco, todas reportando haber visto un vehículo similar durante las 48 horas posteriores al desaparecimiento. Sin embargo, el hallazgo más desconcertante llegó al tercer día de investigación. Los oficiales que revisaban las grabaciones de las cámaras de tráfico de las principales autopistas que salen de Sacramento encontraron evidencia de que una van blanca similar había sido vista en 3 estados diferentes durante la misma semana. Las imágenes mostraban el vehículo viajando hacia el norte por la primera 5 hacia Oregon, hacia el este por la enero de 80 hacia Nevada, y hacia el sur por la K99 hacia Los Ángeles. Esta distribución geográfica imposible solo podía significar una cosa: había múltiples vehículos idénticos involucrados, o alguien había alterado deliberadamente los registros para confundir a las autoridades. En cualquier caso, la investigación había tomado un giro que sugería una operación mucho más sofisticada de lo que inicialmente habían imaginado. Mientras el detective Patterson estudiaba los mapas y las fotografías de tráfico desplegados en su oficina, una realización escalofriante comenzó a formarse en su mente. No estaba persiguiendo a un secuestrador impulsivo o a un criminal solitario. Estaba enfrentando algo mucho más siniestro: una red organizada que había convertido el secuestro de niños en una operación sistemática y meticulosamente planificada. Y si sus sospechas eran correctas, Daniela Ortega podría ser solo la víctima más reciente en una lista que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Los 5 años que siguieron al desaparecimiento de Daniela Ortega expusieron las grietas más profundas en el sistema de investigación criminal del condado de Sacramento. Lo que comenzó como una búsqueda urgente y bien coordinada se transformó gradualmente en un laberinto de pistas falsas, cambios de personal y oportunidades perdidas que atormentarían tanto a la familia como a los investigadores durante media década. El detective James Patterson mantuvo el caso de Daniela como su prioridad principal durante los primeros 18 meses. Su teoría inicial sobre una red organizada de secuestradores había generado interés en el FBI, pero la falta de evidencia concreta impedía una intervención federal completa. Patterson trabajó incansablemente, siguiendo cada avistamiento reportado de la van blanca y cada llamada de personas que creían haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Daniela. Sin embargo, en diciembre de 2011, Patterson sufrió un ataque cardíaco masivo que lo obligó a retirarse prematuramente del departamento. El caso fue transferido al detective Kevin Rodríguez, un investigador competente pero sin la experiencia específica en casos de personas desaparecidas que había caracterizado el enfoque de Patterson. Esta transición marcó el primer cambio significativo en la dirección de la investigación. Rodríguez adoptó un enfoque completamente diferente. Mientras Patterson había estado convencido de que Daniela había sido víctima de una operación de secuestro planificada, Rodríguez se inclinaba hacia la teoría de que la niña había sido tomada por un perpetrador solitario con problemas mentales. Esta diferencia de perspectiva resultó en un cambio fundamental en las prioridades investigativas. Bajo la dirección de Rodríguez, la búsqueda se concentró en individuos con historial de delitos sexuales registrados en un radio de 100 millas alrededor de Sacramento. Durante los siguientes 2 años, más de 200 sospechosos fueron investigados,
interrogados y descartados. Cada investigación consumía recursos valiosos y tiempo que, según la perspectiva posterior, podría haberse utilizado de manera más efectiva. En mayo de 2013, exactamente 3 años después del desaparecimiento, Rodríguez también fue reasignado, esta vez debido a recortes presupuestarios que redujeron el personal dedicado a casos fríos. El caso de Daniela pasó al detective Anthony Martínez, quien se convirtió en el tercer investigador principal en menos de 3 años. Martínez heredó un expediente que había crecido hasta incluir más de 1000 páginas de reportes, fotografías, transcripciones de entrevistas y documentos de seguimiento. Sin embargo, al revisar meticulosamente el material, Martínez descubrió algo alarmante. Docenas de documentos importantes habían sido archivados incorrectamente o se habían perdido completamente durante las transiciones entre investigadores. Entre los documentos perdidos se encontraban las transcripciones completas de las entrevistas iniciales con testigos clave del picnic, fotografías de evidencia física recolectada en el parque, y más crítico aún, los análisis técnicos originales de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Esta pérdida de evidencia representaba un obstáculo casi insuperable para cualquier esfuerzo de reabrir líneas de investigación prometedoras. Mientras tanto, la familia Ortega había comenzado a perder fe en el sistema oficial de justicia. Jennifer había dejado su trabajo como enfermera para dedicar todo su tiempo a la búsqueda de su hija. Había transformado su garaje en un centro de operaciones informal, con mapas, fotografías y cronologías detalladas pegadas en cada superficie disponible. Michael continuaba trabajando como mecánico, pero sus colegas notaron un cambio profundo en su personalidad. El hombre jovial y sociable había sido reemplazado por alguien taciturno y obsesivamente enfocado. En septiembre de 2013, los Ortega tomaron la decisión de contratar ayuda privada. Después de investigar varias opciones, contactaron a Rachel Thompson, una investigadora privada especializada en casos de personas desaparecidas con una reputación impresionante en casos complejos de larga duración. Rachel Thompson tenía 42 años y había trabajado durante 15 años como detective para el Departamento de Policía de Los Ángeles antes de establecer su práctica privada. Su especialidad eran los casos que el sistema oficial había clasificado como irresolubles. Su tarifa era considerable, pero su tasa de éxito había justificado la inversión para docenas de familias desesperadas a lo largo de los años. El enfoque de Thompson difería radicalmente de los métodos utilizados por los 3 detectives oficiales que habían manejado el caso. En lugar de generar nuevas teorías, Thompson decidió comenzar desde cero, revisando meticulosamente cada pieza de evidencia original como si estuviera viendo el caso por primera vez. Su primera revelación significativa llegó en noviembre de 2013. Al revisar las transcripciones de las entrevistas originales del picnic, Thompson notó inconsistencias en los testimonios de 3 testigos que habían sido entrevistados por separado pero cuyos relatos contenían detalles idénticos expresados en frases casi exactas. Esta similitud sugería que los testigos habían coordinado sus historias o habían sido influenciados por una fuente externa. Thompson localizó a estos 3 testigos y los entrevistó nuevamente, por separado y con varios meses de diferencia entre cada sesión. Durante estas nuevas entrevistas, emergió una historia completamente diferente. Los 3 admitieron que habían exagerado o inventado detalles durante sus testimonios originales debido a la presión que sintieron para proporcionar información útil a los investigadores. Más problemático aún, uno de los testigos reveló que había visto al hombre misterioso con la cámara profesional no el día del picnic, sino 3 días antes, durante una visita de reconocimiento al parque. Esta información contradecía directamente la cronología oficial de los eventos y sugería que el perpetrador había estado vigilando el área durante un periodo más prolongado de lo que se había determinado inicialmente. Thompson también descubrió que varios testigos potenciales nunca habían sido entrevistados adecuadamente. Los registros del evento comunitario incluían una lista de más de 60 familias que habían confirmado su asistencia, pero solo 42 habían sido interrogadas oficialmente. Las 18 familias restantes habían abandonado el parque antes de la llegada de los investigadores y nunca fueron contactadas posteriormente. El proceso de localizar y entrevistar a estas familias perdidas se extendió durante 6 meses. La mayoría había mudado de residencia en los años transcurridos, y algunos habían salido del estado. Sin embargo, Thompson persistió, utilizando bases de datos privadas y redes de contactos profesionales para rastrear a cada familia. En abril de 2014, Thompson logró un avance significativo cuando finalmente contactó a la familia Pérez, que había asistido al picnic pero había abandonado el evento temprano debido a que su hijo había sufrido una reacción alérgica. Durante la entrevista, María Pérez recordó haber visto algo que no había considerado importante en el momento, una segunda van blanca estacionada al final de la calle que bordea el parque. Esta van había permanecido inmóvil durante todo el tiempo que la familia Pérez estuvo presente, con alguien claramente visible en el asiento del conductor. María recordaba haber notado la van porque su posición le parecía extraña,
Estaba estacionada de manera que ofrecía una vista clara del área de juegos infantiles, pero estaba lo suficientemente lejos como para no ser parte oficial del evento. Esta revelación cambió fundamentalmente la comprensión del caso. Si había una segunda van involucrada, significaba que la operación era aún más sofisticada de lo que Patterson había teorizado originalmente. También explicaba las múltiples avistaciones en diferentes estados. No se trataba de un solo vehículo moviéndose imposiblemente rápido, sino de múltiples vehículos coordinando una operación compleja. Thompson presentó sus hallazgos al detective Martínez en junio de 2014. Aunque Martínez estaba impresionado por la calidad del trabajo de la investigadora privada, también estaba limitado por las restricciones presupuestarias y las prioridades departamentales. El Departamento de Policía de Sacramento estaba lidiando con un aumento significativo en los crímenes violentos actuales, y los recursos para casos fríos habían sido reducidos al mínimo. Sin embargo, Thompson continuó trabajando de forma independiente, financiada por los ahorros familiares de los Ortega y por una campaña de recaudación de fondos organizada por la comunidad local. Su investigación la llevó a examinar casos similares en estados vecinos, buscando patrones que pudieran confirmar su teoría de una red organizada. En agosto de 2014, Thompson hizo una conexión que envió escalofríos a través de toda la investigación. Había identificado 4 casos de niñas desaparecidas en California, Nevada y Arizona entre 2008 y 2012, todos con circunstancias notablemente similares al caso de Daniela. Todas eran niñas hispanas entre 6 y 10 años, todas habían desaparecido durante eventos comunitarios públicos, y en 3 de los 4 casos, testigos habían reportado haber visto vans blancas en los alrededores. Los casos incluían a Isabella García, de 7 años, desaparecida en Fresno en 2008, Sofía Morales, de 9 años, desaparecida en Las Vegas en 2009, Emma Rodríguez, de 6 años, desaparecida en Phoenix en 2011, y Olivia Sánchez, de 8 años, desaparecida en Bakersfield en 2012. En cada caso, las investigaciones locales habían llegado a puntos muertos similares, con pistas que se desvanecían tan rápidamente como habían aparecido. Thompson comenzó a coordinar con investigadores privados y oficiales en las otras jurisdicciones, compartiendo información y buscando conexiones adicionales. Lentamente, emergió un patrón más amplio que sugería una operación que había estado funcionando durante años, posiblemente décadas, con un nivel de sofisticación que había permitido que evadiera la detección por parte de las autoridades locales. El trabajo de Thompson culminó en diciembre de 2014 con la preparación de un informe comprensivo de 200 páginas que detallaba sus hallazgos y proporcionaba una nueva teoría del caso. Según su análisis, Daniela Ortega no había sido víctima de un secuestrador solitario, sino de una red criminal organizada que se especializaba en el tráfico de niñas pequeñas, operando a través de múltiples estados con recursos considerables y una planificación meticulosa. Este informe fue presentado simultáneamente a las autoridades locales y federales en enero de 2015. La evidencia compilada por Thompson era suficientemente convincente para atraer la atención de la División de Crímenes Violentos contra Niños del FBI, marcando el primer interés federal serio en el caso desde los primeros días de la investigación. Sin embargo, lo que Thompson no sabía en ese momento era que su investigación había comenzado a atraer la atención no solo de las autoridades, sino también de las mismas personas responsables del desaparecimiento de Daniela. Y estas personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger una operación que había permanecido oculta durante casi una década. El informe de 200 páginas de Rachel Thompson llegó al escritorio del agente especial David Wilson en la sede del FBI en Quantico un martes gris de enero de 2015. Wilson, veterano de la División de Crímenes Violentos contra Niños con 16 años de experiencia en casos de tráfico humano, había visto miles de reportes similares durante su carrera. Sin embargo, algo en el análisis meticuloso de Thompson captó inmediatamente su atención. Wilson había desarrollado una intuición específica para identificar patrones en casos aparentemente inconexos. La conexión que Thompson había establecido entre el desaparecimiento de Daniela Ortega y los 4 casos adicionales en estados vecinos exhibía características que solo una red criminal altamente organizada podría haber ejecutado. La coordinación geográfica, la selección específica de víctimas, y la consistencia en los métodos operacionales sugerían algo mucho más siniestro que una serie de crímenes aislados. La primera acción de Wilson fue solicitar acceso completo a los expedientes de los 5 casos identificados por Thompson. Esta solicitud activó protocolos de cooperación interestatal que permitieron al FBI obtener toda la documentación relevante de las jurisdicciones locales en California, Nevada y Arizona. Lo que encontró durante su revisión inicial confirmó sus peores sospechas. En cada uno de los casos, las investigaciones locales habían seguido patrones notablemente similares. Periodos iniciales de búsqueda intensiva seguidos por reducciones graduales de recursos, cambios frecuentes de investigadores principales, y pérdida sistemática de evidencia crítica.
Esta consistencia en las fallas investigativas no podía ser coincidencial. Wilson estableció un equipo de trabajo especializado que incluía analistas de datos, especialistas en tráfico humano y expertos en operaciones criminales organizadas. Su primer objetivo fue crear una cronología detallada que abarcara todos los casos conocidos, buscando patrones temporales y geográficos que pudieran revelar la estructura operacional de la red. El análisis reveló una distribución geográfica que sugería una operación cuidadosamente planificada. Los secuestros habían ocurrido en un patrón que evitaba jurisdicciones consecutivas, alternando entre diferentes estados y condados de manera que dificultaba la coordinación entre las autoridades locales. Esta estrategia había sido efectiva para mantener cada caso como una investigación aislada, impidiendo que las conexiones fueran evidentes. Más inquietante aún, el equipo de Wilson descubrió que en cada jurisdicción donde había ocurrido un secuestro, los departamentos de policía locales habían experimentado problemas organizacionales significativos durante los periodos posteriores a las investigaciones. Recortes presupuestarios, cambios de personal y pérdida de evidencia habían caracterizado a todas las agencias involucradas. En marzo de 2015, Wilson recibió información que transformaría completamente la dirección de la investigación. Un informante confidencial en Las Vegas, alguien con conexiones en el submundo criminal local, proporcionó detalles sobre una operación que había estado funcionando durante más de una década. Según esta fuente, existía una red especializada en la adquisición de niñas pequeñas para clientes específicos que pagaban sumas considerables por niñas con características particulares. La información del informante incluía detalles sobre la estructura operacional de la red. La organización empleaba equipos de reconocimiento que identificaban objetivos potenciales durante eventos comunitarios, familias con perfiles específicos que minimizaran la probabilidad de investigaciones agresivas, y sistemas de transporte que movían a las víctimas rápidamente fuera de las jurisdicciones locales. Wilson autorizó una operación de vigilancia discreta dirigida a verificar la información del informante. Durante los siguientes 2 meses, agentes especializados monitorearon eventos comunitarios en múltiples ciudades, buscando señales de actividad de reconocimiento o vigilancia organizada. En mayo de 2015, exactamente 5 años después del desaparecimiento de Daniela, la vigilancia del FBI produjo sus primeros resultados tangibles. Durante un festival comunitario en Phoenix, Arizona, agentes observaron a 2 hombres que exhibían comportamientos consistentes con las descripciones del informante. Los individuos fotografiaron sistemáticamente a familias con niñas pequeñas, prestando atención particular a las que coincidían con el perfil de las víctimas anteriores. Los agentes siguieron a estos hombres hasta un complejo de oficinas en las afueras de Phoenix, donde se reunieron con un tercer individuo. La vigilancia reveló que el edificio albergaba oficinas para una empresa de servicios de eventos llamada Celebraciones Familiares Especiales, que según sus registros corporativos, proporcionaba servicios de fotografía y entretenimiento para eventos comunitarios. La investigación de antecedentes de la empresa reveló conexiones alarmantes. La compañía había prestado servicios en todas las ciudades donde habían ocurrido los secuestros, y en cada caso, había estado presente durante los eventos donde las niñas habían desaparecido. Los registros mostraban que la empresa había sido contratada oficialmente para proporcionar servicios de fotografía en el picnic de Sacramento donde Daniela había sido secuestrada. Wilson obtuvo órdenes judiciales para acceder a los registros financieros y de comunicaciones de celebraciones familiares especiales. Lo que encontró superó incluso sus expectativas más siniestras. La empresa era una operación de fachada que generaba ingresos legítimos a través de servicios de eventos, pero su propósito principal era proporcionar cobertura para actividades de reconocimiento y selección de víctimas. Los registros financieros mostraron pagos considerables a individuos en múltiples estados, cantidades que excedían significativamente lo que sería razonable para servicios de fotografía de eventos. Más revelador aún, los patrones de pago coincidían temporalmente con las fechas de los secuestros conocidos. La investigación de comunicaciones reveló una red de contactos que incluía individuos en California, Nevada, Arizona, Oregón y Texas. Los mensajes codificados entre estos contactos utilizaban terminología aparentemente relacionada con servicios de eventos, pero el análisis contextual sugería que se referían a actividades completamente diferentes. En julio de 2015, Wilson identificó al individuo que parecía ser el coordinador principal de la operación, Robert Chen, de 52 años, propietario registrado de Celebraciones Familiares Especiales. Chen tenía antecedentes criminales mínimos, solo infracciones menores de tráfico, pero había estado presente en cada una de las ciudades donde habían ocurrido los secuestros durante las fechas relevantes. La vigilancia intensiva de Chen reveló que mantenía residencias en 3 estados diferentes y viajaba frecuentemente entre ellas utilizando vehículos registrados bajo diferentes nombres corporativos. Su patrón de movimiento sugería una operación que requería coordinación constante entre múltiples ubicaciones. En agosto de 2015,
La investigación dio un giro inesperado cuando Rachel Thompson contactó a Wilson con información adicional. Thompson había continuado su investigación independiente y había identificado 3 casos adicionales de niñas desaparecidas que exhibían las mismas características. Amanda Hernández, de 9 años, desaparecida en Portland, Oregon en 2007, Nicole Witte, de 7 años, desaparecida en Salt Lake City, Utah en 2009, y Melissa Johnson, de 8 años, desaparecida en Albuquerque, Nuevo México en 2013. El patrón ahora incluía 8 casos confirmados distribuidos a lo largo de un periodo de 6 años y abarcando 6 estados diferentes. La escala de la operación sugería recursos y planificación que iban mucho más allá de lo que una organización criminal típica podría haber sostenido. Wilson presentó sus hallazgos a sus superiores en septiembre de 2015, solicitando autorización para una investigación federal completa con recursos significativos. La evidencia era suficientemente convincente para justificar la formación de un grupo de trabajo interagencial que incluiría al FBI, la DEA, y las autoridades locales en múltiples estados. La autorización llegó en octubre de 2015, junto con un presupuesto sustancial y autoridad para coordinar investigaciones en múltiples jurisdicciones. Wilson fue designado como líder del grupo de trabajo, con un mandato claro: desmantelar la red criminal e identificar el paradero de todas las víctimas. Sin embargo, al mismo tiempo que Wilson estaba reuniendo su equipo, Robert Chen había comenzado a sospechar que estaba siendo vigilado. Los años de operación exitosa habían hecho que Chen desarrollara instintos agudos para detectar amenazas a su organización. En noviembre de 2015, Chen implementó protocolos de seguridad que incluían cambios en los métodos de comunicación, modificaciones en las rutas de viaje, y la suspensión temporal de todas las actividades de reconocimiento. Esta reacción de Chen confirmó las sospechas de Wilson sobre la sofisticación de la operación. La red no solo tenía la capacidad de ejecutar secuestros complejos, sino que también había desarrollado sistemas de alerta temprana que le permitían detectar y responder a amenazas de las autoridades. En diciembre de 2015, Wilson recibió información de una fuente diferente que cambiaría fundamentalmente su comprensión del caso. Un ex empleado de una empresa de transportes en Nevada proporcionó detalles sobre contratos de transporte especializados que habían involucrado el movimiento de equipaje especial a ubicaciones remotas en múltiples estados. Los registros de transporte mostraban un patrón de envíos que coincidía tanto geográfica como temporalmente con los secuestros conocidos. Más perturbador aún, los destinos finales de estos envíos eran propiedades rurales aisladas en áreas con poca presencia de autoridades locales. Wilson se dio cuenta de que no solo estaba persiguiendo a una red de secuestradores, sino a una organización que había desarrollado un sistema completo para el transporte, ocultamiento y posible reventa de las víctimas. La escala y sofisticación de la operación sugerían que las 8 niñas identificadas podrían ser solo una fracción de las víctimas reales. Mientras Wilson preparaba la fase operacional de su investigación, una revelación final llegó desde una fuente inesperada. Los análisis de comunicaciones interceptadas habían identificado referencias a entregas especiales programadas para enero de 2016. Si estas comunicaciones se referían a lo que Wilson sospechaba, la red estaba planeando actividades adicionales, y el tiempo para la intervención se estaba agotando rápidamente. La investigación había revelado una verdad escalofriante: Daniela Ortega y las otras niñas no habían sido víctimas de crímenes aislados, sino de una operación criminal organizada que había estado funcionando con impunidad durante casi una década. Y Wilson estaba a punto de descubrir que la verdadera extensión de esta red superaba todo lo que había imaginado. El invierno de 2025 había llegado con una intensidad particular al noroeste del Pacífico. La nieve cubría las montañas que rodeaban Portland, Oregon, creando un paisaje que contrastaba dramáticamente con la urgencia que caracterizaba las oficinas del FBI en la ciudad. 10 años después de que el agente especial David Wilson iniciara su investigación sobre la red de tráfico humano, el caso había experimentado periodos de actividad intensa alternados con frustrantes estancamientos. La investigación había evolucionado significativamente desde 2015. Robert Chen había sido arrestado en 2018 en una operación coordinada que había desmantelado celebraciones familiares especiales y había resultado en el procesamiento de 12 individuos asociados con la red. Sin embargo, Chen se había negado a cooperar con las autoridades, y las ubicaciones de las víctimas permanecían desconocidas. Durante los años siguientes, el grupo de trabajo dirigido por Wilson había logrado identificar 23 casos adicionales de niñas desaparecidas que exhibían patrones consistentes con las operaciones de la red. La escala real de la organización criminal había superado incluso las estimaciones más pesimistas de los investigadores. La mañana del 3 de enero de 2025, Wilson recibió una llamada que cambiaría el curso de toda la investigación. El Departamento de Policía de Portland había recibido una denuncia anónima sobre actividad sospechosa en una propiedad rural ubicada a aproximadamente 30 millas al este de la ciudad.
La llamada había sido realizada desde un teléfono público en el centro de Portland por una mujer que se identificó únicamente como alguien que ya no puede guardar silencio. La denunciante había proporcionado una dirección específica y había afirmado que en la propiedad se encontraban mujeres jóvenes que necesitaban ayuda, pero había colgado antes de que los operadores pudieran obtener información adicional. Wilson coordinó inmediatamente con las autoridades locales para organizar una respuesta. La propiedad en cuestión pertenecía oficialmente a Thomas y Angela Miller, una pareja de 58 y 54 años respectivamente, sin antecedentes criminales significativos. Los registros públicos mostraban que los Miller habían comprado la propiedad en 2011 y la habían registrado como una granja familiar dedicada a la agricultura orgánica. La investigación de antecedentes de los Miller reveló perfiles aparentemente respetables. Thomas había trabajado como contador para empresas locales durante más de 20 años, mientras Angela había sido maestra de escuela primaria hasta su retiro en 2019. Sus registros financieros mostraban ingresos modestos pero consistentes, sin indicaciones obvias de actividad criminal. Sin embargo, cuando Wilson profundizó en la investigación financiera, encontró anomalías que levantaron señales de alerta. En 2011, el año en que compraron la propiedad rural, los Miller habían realizado depósitos bancarios considerables que no correspondían con sus ingresos reportados. Las cantidades sugerían pagos únicos de fuentes no identificadas. La operación para investigar la propiedad de los Miller se planificó meticulosamente. Wilson coordinó con el SWAT local, servicios médicos de emergencia, y trabajadores sociales especializados en casos de tráfico humano. La posibilidad de encontrar víctimas traumatizadas requería una respuesta que priorizara tanto la seguridad como la atención médica inmediata. El 15 de enero de 2025, un equipo coordinado se dirigió hacia la propiedad rural de los Miller. La granja estaba ubicada al final de un camino de tierra que se extendía por más de 1 milla desde la carretera principal, proporcionando aislamiento completo de vecinos o testigos potenciales. La propiedad incluía una casa principal de 2 pisos, varios edificios agrícolas, y aproximadamente 50 acres de terreno principalmente boscoso. Los investigadores notaron inmediatamente que las instalaciones estaban mucho mejor mantenidas de lo que sería esperado para una operación agrícola modesta. Cuando los agentes se acercaron a la casa principal, Angela Miller salió para recibirlos. Su comportamiento inicial fue cooperativo, aunque claramente nervioso. Explicó que su esposo estaba trabajando en los establos y que ella estaba preparando el almuerzo para la familia. La mención de familia alertó inmediatamente a Wilson. Los registros oficiales no mostraban que los Miller tuvieran hijos, y no había indicaciones de familiares viviendo en la propiedad. Cuando Wilson solicitó conocer a los otros miembros de la familia, Angela Miller vaciló antes de explicar que habían acogido a varias jóvenes que necesitaban un lugar seguro para vivir. Thomas Miller apareció desde uno de los edificios agrícolas, mostrando signos evidentes de ansiedad al ver la presencia policial. Su explicación inicial coincidió con la de su esposa. Habían proporcionado refugio a jóvenes en situaciones difíciles, actuando como una familia de acogida informal. Wilson solicitó ver a las jóvenes mencionadas por los Miller. Después de una pausa significativa, Angela Miller los condujo hacia la casa principal. En la sala de estar, Wilson encontró a 3 mujeres jóvenes, aparentemente entre los 20 y 25 años, sentadas en silencio en un sofá. La primera joven se identificó como Sara Martínez, de 23 años. Las otras se presentaron como Lisa Chen, de 22 años, y María Rodríguez, de 24 años. Las 3 parecían saludables físicamente, pero exhibían comportamientos que Wilson reconoció como indicadores de trauma psicológico: contacto visual limitado, respuestas lacónicas, y una deferencia notable hacia Angela Miller. Wilson solicitó hablar con cada joven por separado. Sara Martínez fue la primera en ser entrevistada, y su historia inicial fue que había llegado a la granja después de huir de una situación de abuso doméstico en California. Los Miller la habían acogido y le habían proporcionado un lugar seguro para reconstruir su vida. Sin embargo, cuando Wilson profundizó en los detalles de su historia, inconsistencias comenzaron a emerger. Sara no podía proporcionar detalles específicos sobre su vida anterior en California, y sus respuestas sugerían que había ensayado su historia múltiples veces. Más revelador aún, cuando Wilson mostró discretamente fotografías de las niñas desaparecidas que había estado investigando durante una década, Sara reaccionó visiblemente a la imagen de Daniela Ortega. Aunque intentó ocultar su reacción, Wilson observó que Sara había comenzado a temblar y había apartado la mirada rápidamente. Wilson tomó una decisión arriesgada. Mostró a Sara una progresión por edad de cómo Daniela Ortega podría verse a los 23 años, basada en software de análisis facial. La reacción de Sara fue inmediata e innegable. Comenzó a llorar silenciosamente. Después de varios minutos de silencio, Sara finalmente habló. Su voz era apenas audible cuando admitió que Sara Martínez no era su nombre real.
Había sido conocida como Daniela cuando era niña, antes de que la trajera a vivir con los Miller. La confirmación de que habían encontrado a Daniela Ortega después de 15 años representó tanto un triunfo como el comienzo de una investigación aún más compleja. Wilson inmediatamente contactó a Jennifer y Michael Ortega, quienes habían mantenido la esperanza durante década y media de que su hija estuviera viva. Las entrevistas con Lisa Chen y María Rodríguez revelaron historias similares. Lisa había desaparecido cuando era Nicole Witte en Salt Lake City en 2009, mientras que María había sido Amanda Hernández cuando desapareció en Portland en 2007. Las tres jóvenes habían vivido con los Miller durante años, criadas como sus hijas adoptivas en la propiedad aislada. Los Miller fueron arrestados inmediatamente, acusados de múltiples cargos relacionados con secuestro y tráfico humano. Sin embargo, durante los interrogatorios iniciales, emergió una historia que complicaría significativamente la narrativa que Wilson había construido durante años de investigación. Según Thomas Miller, él y su esposa nunca habían participado directamente en los secuestros. En cambio, habían sido contactados por intermediarios que les ofrecieron cantidades considerables de dinero para proporcionar hogares seguros a niñas que habían sido rescatadas de situaciones de tráfico sexual. Los Miller afirmaban que creían genuinamente que estaban salvando a las niñas de destinos peores. Habían pagado sumas significativas por cada niña, convencidos de que estaban participando en operaciones de rescate legítimas. Durante los años siguientes, habían criado a las jóvenes como sus propias hijas, proporcionándoles educación en casa y manteniéndolas aisladas del mundo exterior para su protección. Esta versión de los eventos presentó a Wilson un dilema ético y legal complejo. Si los Miller estaban diciendo la verdad, eran tanto perpetradores como víctimas de la red criminal más amplia. Habían participado en el tráfico humano, pero posiblemente con la creencia genuina de que estaban ayudando a las víctimas. Más perturbador aún, las entrevistas con Daniela, Lisa y María revelaron que su relación con los Miller era emocionalmente compleja. Durante años, los Miller habían sido las únicas figuras parentales que conocían. Aunque habían sido mantenidas en aislamiento, habían sido tratadas con cuidado y afecto genuinos. Daniela expresó sentimientos conflictivos sobre su situación. Parte de ella había sabido siempre que algo estaba mal con su situación, pero los Miller habían sido su familia durante más tiempo del que había vivido con los Ortega. La perspectiva de regresar a padres que apenas recordaba la llenaba de ansiedad. Wilson se enfrentó a la realización de que la resolución del caso no sería tan simple como reunir a las víctimas con sus familias biológicas. Las jóvenes habían sido traumatizadas de maneras complejas, y el proceso de reintegración requeriría años de terapia especializada y apoyo psicológico. Además, las revelaciones de los Miller sugirieron que la red criminal era aún más extensa de lo que Wilson había imaginado. Si existían otros hogares seguros similares operando en diferentes estados, podría haber docenas de víctimas adicionales viviendo en situaciones similares. La investigación había llegado a un punto de inflexión crítico. Después de 15 años de búsqueda, Daniela Ortega había sido encontrada viva, pero las circunstancias de su descubrimiento habían revelado una verdad aún más compleja y perturbadora sobre la naturaleza de la red criminal que había destruido tantas familias. Las semanas que siguieron al descubrimiento de Daniela Ortega y las otras víctimas transformaron la investigación del agente especial David Wilson de una búsqueda de personas desaparecidas en una operación masiva para desmantelar una red criminal que había operado con impunidad durante más de 2 décadas. La información proporcionada por Thomas y Angela Miller durante sus extensos interrogatorios reveló una estructura organizacional que superaba todo lo que los investigadores habían imaginado. Los Miller, enfrentando cargos federales que podrían resultar en cadena perpetua, decidieron cooperar completamente con las autoridades. Sus revelaciones proporcionaron el primer vistazo comprensivo al funcionamiento interno de una operación que había afectado a familias en múltiples estados durante años. La información que proporcionaron era tanto esclarecedora como profundamente perturbadora. Según el testimonio de Thomas Miller, la red operaba a través de una estructura de células independientes que minimizaba el riesgo de exposición total si una parte de la operación era descubierta. Robert Chen había sido solo uno de varios coordinadores regionales que manejaban diferentes aspectos de la operación: reconocimiento, adquisición, transporte y colocación. La estructura de hogares seguros que los Miller representaban era solo una parte de un sistema más amplio que incluía múltiples destinos para las víctimas. Algunas niñas eran colocadas con familias como los Miller, que pagaban cantidades considerables por el privilegio de adoptar a las víctimas. Otras eran transferidas a operaciones diferentes que los Miller preferían no describir en detalle. Los registros financieros incautados de la propiedad de los Miller revelaron transacciones con al menos 2 entidades diferentes durante un periodo de 15 años. Cada transacción representaba pagos por lo que eufemísticamente se describían los documentos como servicios de colocación familiar. Las cantidades variaban significativamente, sugiriendo diferentes tipos de arreglos para diferentes víctimas.
Wilson trabajó con analistas financieros federales para rastrear las cuentas bancarias y corporaciones asociadas con estas transacciones. El análisis reveló una red de empresas ficticias y cuentas offshore que habían sido utilizadas para lavar los pagos relacionados con la operación. La sofisticación del sistema financiero sugería la participación de profesionales con experiencia en transacciones financieras complejas. En marzo de 2025, la investigación financiera llevó al descubrimiento de 5 propiedades adicionales en Oregón, Washington, California y Nevada que exhibían patrones de propiedad y transacciones similares a la granja de los Miller. Cada propiedad era rural, aislada, y había sido comprada por parejas sin hijos biológicos usando fondos de fuentes no identificadas. Las operaciones coordinadas para investigar estas propiedades se realizaron simultáneamente el 15 de marzo de 2025. Los resultados fueron tanto exitosos como devastadores. En 3 de las 5 propiedades, los investigadores encontraron a víctimas adicionales, 8 jóvenes mujeres en total, todas viviendo bajo identidades falsas con familias que afirmaban haberlas rescatado de situaciones de tráfico. Las edades de estas víctimas adicionales variaban entre 18 y 26 años, sugiriendo que la operación había estado activa durante un periodo aún más prolongado de lo que Wilson había estimado inicialmente. Algunas de las jóvenes correspondían a casos de personas desaparecidas que databan de principios de la década de 2000. Sin embargo, las otras 2 propiedades proporcionaron evidencia aún más inquietante. En una propiedad de Nevada, los investigadores encontraron documentos que detallaban lo que parecía ser un catálogo de víctimas disponibles. Los archivos incluían fotografías, descripciones físicas, y lo que solo podía describirse como evaluaciones de colocabilidad basadas en factores como apariencia, docilidad y adaptabilidad. La propiedad en California había sido aparentemente abandonada recientemente. Los investigadores encontraron evidencia de que había sido utilizada como una instalación de procesamiento donde las víctimas eran mantenidas temporalmente durante las transiciones entre diferentes fases de la operación. Los hallazgos incluían habitaciones modificadas con cerraduras externas y ventanas bloqueadas. Los testimonios de las víctimas recién descubiertas proporcionaron detalles adicionales sobre el funcionamiento de la red. Varias recordaban haber sido mantenidas en instalaciones de transición similares antes de ser colocadas con sus familias finales. Describían un proceso que incluía la creación de nuevas identidades, adoctrinamiento sobre sus historias de cobertura, y advertencias sobre las consecuencias de intentar contactar a sus familias biológicas. La investigación reveló que la red había desarrollado métodos sofisticados para crear documentación falsa para las víctimas. Certificados de nacimiento alterados, registros escolares fabricados, y historiales médicos ficticios habían sido utilizados para establecer las nuevas identidades de las víctimas y facilitar su integración en sus nuevas situaciones. Más perturbador aún, algunos documentos sugerían que la red había mantenido surveillance sobre las familias biológicas de las víctimas durante años después de los secuestros. Los archivos incluían fotografías recientes y reportes sobre las actividades de padres como Jennifer y Michael Ortega, sugiriendo que la organización había monitoreado las investigaciones oficiales y había tomado medidas para proteger su operación. Wilson descubrió que la red había empleado varios métodos para desalentar investigaciones agresivas. En algunos casos, investigadores locales habían recibido transferencias o promociones inesperadas que los alejaban de casos específicos. En otros casos, evidencia crítica había desaparecido de manera misteriosa de las instalaciones de almacenamiento de la policía. La coordinación requerida para ejecutar estas interferencias sugería que la red tenía contactos dentro de agencias de aplicación de la ley locales. Wilson inició una investigación interna para identificar posibles colaboradores dentro del sistema de justicia, un proceso que reveló al menos 3 oficiales en diferentes jurisdicciones que habían recibido pagos no reportados durante los periodos relevantes. Los testimonios de Thomas Miller también revelaron información sobre los clientes finales de la operación. Según su conocimiento, muchas de las familias que adoptaban a las víctimas eran parejas de mediana edad que habían sido incapaces de tener hijos biológicos y habían sido rechazadas por agencias de adopción legítimas debido a varios factores: edad avanzada, recursos financieros limitados o problemas en sus antecedentes. Sin embargo, Miller también admitió que no todos los clientes tenían motivaciones tan aparentemente benignas. Había rumores dentro de la red sobre clientes que pagaban cantidades excepcionalmente altas por víctimas con características específicas y que tenían intenciones que los coordinadores preferían no investigar. La investigación de estos clientes de alto valor llevó a Wilson a descubrir una segunda rama de la operación que se especializaba en víctimas destinadas a situaciones que no involucraban colocación familiar a largo plazo. Los documentos relacionados con esta rama de la operación eran fragmentarios, pero sugerían transacciones que involucraban cantidades de dinero significativamente mayores. En abril de 2025, la presión sobre Robert Chen, quien había estado en prisión federal desde 2018, resultó finalmente en su cooperación limitada.
Enfrentando evidencia abrumadora de su participación en una operación mucho más extensa de lo que había sido determinado durante su juicio original, Chen proporcionó información sobre la estructura de liderazgo de la red. Según Chen, la operación había sido dirigida por un consorcio de 3 individuos que él conocía solo por códigos. Estos líderes mantenían identidades completamente separadas de la operación criminal y habían estado involucrados en negocios legítimos que proporcionaban cobertura para sus actividades ilícitas. La información de Chen llevó a la identificación de Benjamin Rodríguez, un empresario de bienes raíces en Phoenix, Arizona, Catherine Thompson, propietaria de una cadena de guarderías en el sur de California, y Steve Martínez, quien operaba una empresa de servicios de reubicación corporativa en Las Vegas, Nevada. Los 3 habían utilizado sus negocios legítimos para facilitar diferentes aspectos de la operación criminal. Rodríguez había utilizado su acceso a propiedades remotas para identificar ubicaciones para instalaciones de transición y hogares seguros. Thompson había empleado su red de guarderías para identificar familias vulnerables y niñas que coincidían con los criterios de los clientes. Martínez había utilizado su empresa de reubicación para facilitar el transporte de víctimas y para crear cobertura para los movimientos de personal asociado con la operación. Los arrestos coordinados de estos 3 individuos en mayo de 2025 marcaron el desmantelamiento efectivo de la estructura organizacional central de la red. Sin embargo, Wilson se enfrentó a la realización de que durante más de 20 años de operación, la red había afectado a un número de víctimas que podría exceder 100 personas. El proceso de identificar y localizar a todas las víctimas potenciales se convirtió en una operación masiva que requería coordinación entre agencias federales, estatales y locales en más de una docena de estados. Cada víctima identificada representaba no solo un caso individual de tráfico humano, sino también una familia que había sufrido décadas de incertidumbre y dolor. Para Wilson, la revelación de la verdadera escala de la operación representó tanto una validación de sus teorías iniciales como una confrontación con la realidad de cuánto daño una red criminal sofisticada podía infligir cuando operaba sin detección durante periodos prolongados. La búsqueda de Daniela Ortega había descubierto una de las operaciones de tráfico humano más extensas y complejas en la historia criminal estadounidense. Sin embargo, incluso cuando los aspectos operacionales de la red estaban siendo desmantelados, Wilson sabía que el trabajo más difícil aún estaba por delante: ayudar a las víctimas a reconstruir vidas que habían sido alteradas fundamentalmente, y proporcionar alguna medida de justicia para las familias que habían perdido décadas con sus seres queridos. El Juzgado Federal del Distrito Este de California se había convertido en el epicentro de uno de los juicios por tráfico humano más complejos en la historia judicial estadounidense. Durante los meses de octubre y noviembre de 2025, 15 años después del desaparecimiento inicial de Daniela Ortega, los responsables de la red criminal finalmente enfrentarían la justicia por sus crímenes. El fiscal federal principal, Christopher Williams, había pasado 8 meses preparando un caso que abarcaba múltiples jurisdicciones y décadas de actividad criminal. La evidencia compilada incluía más de 10.000 páginas de documentos, cientos de fotografías, registros financieros detallados y testimonios de 37 víctimas que habían sido localizadas durante la investigación expandida. Robert Chen, como el coordinador principal identificado, enfrentaba cargos que incluían conspiración para cometer secuestro, tráfico humano en múltiples estados, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Si era declarado culpable de todos los cargos, enfrentaría múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Benjamin Rodríguez, Catherine Thompson y Steve Martínez enfrentaban cargos similares relacionados con su participación en la estructura de liderazgo de la red. Las evidencias contra ellos incluían comunicaciones interceptadas, registros financieros que documentaban pagos relacionados con la operación, y testimonios de subordinados que habían acordado cooperar con las autoridades. Thomas y Angela Miller habían negociado acuerdos de culpabilidad que resultaron en sentencias de 20 años de prisión cada uno, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Su cooperación completa con la investigación y el hecho de que habían tratado a sus víctimas con cuidado relativo habían resultado en sentencias más lenientes de las que habrían enfrentado en un juicio completo. El juicio comenzó el 15 de octubre de 2025, con el juez federal Patricia Anderson presidiendo. Anderson, con más de 20 años de experiencia en casos de crimen organizado, había establecido protocolos especiales para proteger la privacidad de las víctimas mientras permitía que sus testimonios fueran escuchados por el jurado. Daniela Ortega, ahora de 23 años, fue una de las primeras víctimas en testificar. Su testimonio, entregado con una compostura notable considerando las circunstancias, proporcionó al jurado una perspectiva personal sobre los efectos a largo plazo de los crímenes. Describió cómo había perdido no solo su infancia, sino también 15 años de relación con sus padres biológicos, Jennifer y Michael Ortega. El testimonio de Daniela reveló la complejidad psicológica de su situación. Explicó cómo había sabido instintivamente que algo estaba mal con su situación,
Pero como los Miller habían sido las únicas figuras parentales que recordaba claramente, la pérdida de estos vínculos, aunque basados en circunstancias criminales, había representado un trauma adicional cuando fue separada de ellos. Jennifer y Michael Ortega también testificaron, describiendo 15 años de búsqueda incansable, esperanza persistente, y el impacto devastador que el desaparecimiento de su hija había tenido en sus vidas. Jennifer había dejado su carrera como enfermera y había dedicado su vida a la búsqueda. Michael había luchado con depresión y había requerido tratamiento psicológico durante años. El proceso de reunión entre Daniela y sus padres biológicos había sido facilitado por terapeutas especializados en trauma familiar. Los primeros encuentros habían sido supervisados y gradualmente extendidos a medida que todos los involucrados trabajaban para reconstruir relaciones que habían sido interrumpidas cuando Daniela tenía solo 8 años. Los testimonios de otras víctimas proporcionaron evidencia adicional sobre la escala y sofisticación de la operación. Lisa Chen, anteriormente Nicole Witte, testificó sobre cómo había sido mantenida en instalaciones de transición antes de ser colocada con una familia diferente de los Miller. María Rodríguez, anteriormente Amanda Hernández, describió intentos fallidos de escapar y las amenazas que había recibido sobre las consecuencias de contactar a las autoridades. Durante el juicio, emergieron detalles adicionales sobre el funcionamiento financiero de la red. Los análisis forenses de los registros bancarios revelaron que la operación había generado más de $15 millones durante su periodo de actividad. Los pagos por víctimas individuales habían variado desde $50,000 para colocaciones familiares estándar hasta cantidades que excedían $200,000 para arreglos especializados. El testimonio más dramático del juicio llegó cuando Robert Chen finalmente decidió testificar en su propia defensa. Chen afirmó que había sido simplemente un empleado de una operación más amplia y que no había entendido completamente las implicaciones de sus acciones. Su testimonio fue contradicho por evidencia extensa que demostraba su papel central en la coordinación de la operación. Chen también reveló información sobre clientes de la red que no habían sido identificados durante la investigación. Según su testimonio, la operación había mantenido una lista de más de 100 clientes potenciales en múltiples países, sugiriendo que la red había tenido conexiones internacionales que no habían sido completamente exploradas. Los abogados defensores de Rodríguez, Thompson y Martínez argumentaron que sus clientes habían sido víctimas de Chen y no habían entendido que estaban participando en actividades criminales. Sin embargo, las comunicaciones interceptadas mostraban discusiones explícitas sobre métodos para evitar la detección de las autoridades y estrategias para interferir con investigaciones oficiales. El 15 de noviembre de 2025, después de 3 días de deliberaciones, el jurado regresó con veredictos de culpabilidad para todos los acusados principales. Robert Chen fue declarado culpable de todos los cargos, al igual que Rodríguez, Thompson y Martínez. Los veredictos fueron recibidos con lágrimas de alivio por parte de las familias de las víctimas que habían asistido al juicio. Las sentencias fueron pronunciadas una semana después. Robert Chen recibió 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, garantizando efectivamente que pasaría el resto de su vida en prisión. Benjamín Rodríguez recibió 4 cadenas perpetuas, mientras que Catherine Thompson y Esteve Martínez recibieron 3 cadenas perpetuas cada uno. Además de las sentencias de prisión, el tribunal ordenó la confiscación de todos los activos asociados con la operación criminal. Los fondos confiscados, que totalizaron más de $8 millones, fueron designados para un fondo de compensación para las víctimas y sus familias. El proceso legal también resultó en demandas civiles contra múltiples agencias de aplicación de la ley por su manejo inadecuado de las investigaciones iniciales. Sin embargo, estas demandas fueron en su mayoría resueltas fuera de los tribunales, con acuerdos confidenciales que proporcionaron compensación adicional para las familias afectadas. Para Daniela Ortega, el final del proceso legal marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Con la ayuda de terapeutas especializados, había comenzado a reconstruir su relación con Jennifer y Michael Ortega. El proceso era lento y a veces doloroso, pero todos estaban comprometidos a recuperar el tiempo perdido. Daniela había decidido mantener contacto limitado con Angela Miller, quien permanecía en prisión. Las cartas entre ellas eran monitoreadas por las autoridades, pero representaban un reconocimiento de que su relación, aunque basada en circunstancias criminales, había involucrado afecto genuino durante años formativos de la vida de Daniela. En diciembre de 2025, Daniela comenzó clases en el Colegio Comunitario de Sacramento, utilizando fondos del programa de compensación para víctimas para financiar su educación. Sus planes incluían eventual transferencia a una universidad de 4 años para estudiar trabajo social, con la esperanza de ayudar a otras víctimas de tráfico humano. Jennifer y Michael Ortega habían comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia, participando en conferencias sobre niños desaparecidos y proporcionando apoyo a otras familias en situaciones similares.
Su historia había inspirado cambios en los protocolos de investigación para casos de personas desaparecidas, aunque evitaron convertirse en activistas públicos, prefiriendo concentrarse en reconstruir su familia. La investigadora privada Rachel Thompson, cuyo trabajo había sido instrumental en el desarrollo del caso, recibió reconocimiento oficial del FBI por su contribución a la investigación. Thompson continuó trabajando en casos de personas desaparecidas, utilizando las técnicas que había desarrollado durante la investigación de Daniela para ayudar a otras familias. El agente especial David Wilson fue promovido a supervisor de la División de Crímenes Violentos contra Niños, donde implementó nuevos protocolos para investigar casos de tráfico humano multijurisdiccional. Su experiencia con la red de Chen había proporcionado perspectivas valiosas sobre cómo las organizaciones criminales sofisticadas podían evitar la detección durante periodos prolongados. Al final de 2025, 37 víctimas de la red habían sido identificadas y reunidas con sus familias biológicas o colocadas en programas de apoyo especializados. Los procesos de reunión variaron en su éxito, dependiendo de factores como la edad de las víctimas cuando fueron secuestradas, la duración de su cautiverio, y la calidad de las relaciones que habían formado con sus familias sustitutos. El caso de Daniela Ortega había demostrado tanto la persistencia requerida para resolver casos complejos de personas desaparecidas como la importancia de no abandonar la esperanza, incluso después de años sin progresos aparentes. Para las familias involucradas, el final del caso legal representó no una conclusión, sino el comienzo del proceso de sanación que continuaría durante años. La historia de Daniela Ortega se había convertido en un testimonio del poder de la perseverancia familiar, la importancia de la investigación meticulosa, y la posibilidad de que incluso las situaciones más desesperantes pudieran eventualmente resolverse. Después de 15 años de búsqueda, una familia finalmente había comenzado el camino de regreso a casa.